Pues nada, un grato saludo para ustedes en este espacio académico y fuera de todos los temas que refieren a evidencias. Este espacio está más ligado como al aprendizaje de temáticas más que digamos que del hacer una evidencia. El día de hoy. Crucial e importantísimo si vamos a ser personajes, saber de anatomía. Pero, ay, nos van a poner a dibujar los músculos, qué pereza. No, vamos a hacerlo un poco más funcional y práctico para nosotros. La clase es tipo taller, o sea que eso significa que vamos a estar manos a la obra. Les mencionaba yo quienes se ingresaron antes, que es importante que vayan alistando sus materiales porque vamos a iniciar em, con esta dinámica. Y lo primero que vamos a hacer es aprender desde la falla, desde de pronto eso que no nos sale mal o que nos sale muy bien, entonces vamos a aprender desde ahí. Acá tengo yo listo el video del cual vamos a hacer uso. Les recomiendo este canal, se llama Gesture Drawing, blah, 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 Gesture Drawing Online. Aquí suben, digamos que poses con modelos y esto nos va a ayudar muchísimo a la práctica de anatomía. O sea, para practicar anatomía sí hay que dibujar mucho, pero hoy vamos a ver otro apartado importante que es el análisis. Voy a activar la camarilla. Lo tengo en vista cenital, pero voy a acomodarme un poco mejor. Yo hoy tengo hojitas para trabajar, que voy a trabajar igual que ustedes, que qué chévere pixel, pero ya estoy cansada del pixel. Y pues la idea es que hagamos tres poses sin detenernos a estudiar nada, ¿cierto? Vamos a hacer las poses como ya sabemos hacerlas, con las estrategias que ya usamos e implementamos. Y luego vamos a ir transformando esas prácticas en cosas nuevas. ¿Listo? Entonces, ¿tienen lápices listos ya? Porque en sus marcas listos fuera. Entonces, ¿estamos listos con nuestros materiales? Que se me está cargando el programa. Sí, profe. Listo. Minutito. Entonces se pone en posición la modelo. Ay, ay, ay. Yo acá tengo mi plastilina, pues realmente es la plastilina de mi hija. Mire que eso parece como un mix de colores y texturas. Entonces nos vamos a divertir también con la plastilina un poco. ¿Listo? Entonces arrancamos. Recuerden esta pose, estas dos, tres primeras poses las vamos a dibujar como ya sabemos. Y luego vamos a deconstruir las poses. ¿Listo? A la one, a la two y nos fuimos. Lo que dura la pose. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Ay, ya casi se acaba el tiempo. Todos sufriendo por el tiempo. Cambio, segunda pose. Esa es la 1. La 2.
Esperamos a que se posicione modelo. Se puede, se puede, se puede. Yo estoy dibujando la pose de cuerpo completo porque pues vamos a estudiar la anatomía global. ¿Listo? Oh, por Dios. Nos quedan 12 segunditos. Tercera pose. Tercera pose, chicos. Voy a dibujar más duro porque acabo de notar que no. Estamos haciendo poses dibujando primero. ¿Sí? Vamos a hacer lo que ya sabemos hacer y luego vamos a deconstruirlo con nuevas prácticas. ¿Listo? O Imara. Vamos a deconstruir lo que ya sabemos hacer. Ah, corran, corran, que se nos acaba el tiempo. Ish, qué escorzo de pierna tan berráculi. Ese escorzo está hardcore. El de la pierna frontal. Ish. Da Vinci por allá en su tumba riéndose de nosotros porque él sí cogía cuerpos y los estudiaba. Y uno acá es que mirando videos en YouTube para estudiar anatomía. Mm. Listo. Pausamos aquí. Entonces, voy a reteñir un poquito porque creo que estoy dibujando muy suave y a la cámara no se ve. ¿Cómo les fue? ¿Qué pasa cuando dibujan como con tan poco tiempo? ¿Si logran captar la esencia de la pose o no? O sea, ¿cómo que nos demoramos en eso? Cuéntenme, ¿qué les pasa en ese momento? Pues, a mi caso Dime, se te entrecortó un poquito. yo busco la forma más sencilla de dibujarlo. En este Ok, caso yo solamente hago como esqueleto y ya. ok, sí. Entonces buscamos una manera de simplificar las cosas, eso es muy válido. Y de hecho vamos a hablar un poquito de ese tema, porque pues sí toca hacerlo, porque el cuerpo humano es una máquina compleja. Quedé incompleto el mío, listo. Yo ahorita les voy mostrando como también los míos, que pues parto del principio que nos habló David hace un momento, y es que procuro siempre hacer una síntesis del global, ¿sí? Del global. Entonces voy a mostrarlos como al derecho, estoy dibujando al revés. Entonces hago una síntesis del global, ¿listo? Porque no, si empiezo a hacer detalles sobre la cabeza, pues voy a perder el foco de la estructura. Y en dibujo, y más cuando estamos haciendo estudios, que los estudios es cuando uno está puliéndose en una técnica o está queriendo entender los fundamentos artísticos de algo, uno debe centrarse en la globalidad. Entonces, digamos, una técnica que puede funcionar para hacer los dibujos completos, voy a devolverme a esta pose, es hacer un dibujo en el que yo, hagamos de cuenta que vamos a envolver al personaje.
Entonces yo trazo líneas rectas. Voy a hacerlo un poco más pequeño en esta hoja. Ay, me quedó la línea recta mal. Voy a hacerlo acá más pequeño. Como que hago una envoltura al personaje con una forma geométrica que me determine los ángulos y las distancias de ese personaje. Y aquí dentro, yo ya puedo decir, más o menos a la mitad de la estructura viene estando la cadera. Acá está la cabeza, ¿cierto? Y eso es como una táctica que les enseño, que se usa en pintura, sí se llama encajar. Encajar es saber que esta figura tiene unas proporciones. Bueno, ahí ya empiezan ustedes como a dibujar de acuerdo a la proporción del personaje y demás. Sí, pero utilizan una estructura envoltoria. Primero, esa es una técnica, ¿listo? Y luego volvemos a la presentación. Lo que decía David, hay que simplificar para construir. Si yo no simplifico y no tengo un dominio claro de la anatomía, pues ¿qué va a pasar? Que no va a tener una estructura que sostenga los músculos. Y si yo no tengo estudiada la estructura, pues los músculos van a verse deformes. Entonces vamos a empezar a estudiar el cuerpo desde formas muy simplificadas. Aquí hay algunas opciones, una que involucra más como la parte muscular. En la pantalla lo ven, que es como sintetizar las formas en grandes bloques. O utilizar tres momentos, ¿no? El momento de la cabeza, el momento del tórax y el momento de la pelvis. Lo demás, pues son líneas, ¿sí? Entonces yo puedo simplificar de esas dos maneras. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es justamente ese. Vamos a hacer las próximas dos poses únicamente realizando el esqueleto o formas simplificadas. Ahí les doy opciones. Pueden dibujar cabeza, costillas, pelvis. Voy a dibujar, dibujar más fuerte. Yo tengo el trazo muy suave y en cámara no se ve, entonces volteo la hoja. Cabeza, tronco, pelvis o pueden dibujar el armazón como de las formas compuestas. Vamos de esta manera. Ahí les dejo las dos opciones, ¿sí? De esta otra manera, ¿no? Que son como las formas con más volumen, ¿listo? Entonces pueden usar cualquiera de las dos. La idea es que estas dos poses que vamos a hacer a continuación las hagamos solo estructura. Ya no nos vamos a quedar dibujando solo la cabeza y la nariz y el pelo. Vamos a dibujar es la estructura, ¿listo? ¿Preparados y preparadas? Preparados. No, mentira. Profe, o sea, qué pena, lo que tengo entendido es que tenemos que dibujar ya las poses, o sea, dibujar todas las poses que estamos dibujando o cómo es la vaina. Qué pena. Voy a proyectar dos poses nuevas. Esas las vamos a hacer con el esqueleto simplificado, ¿listo? Ah, ya, ya, ya. Ujú. Mentí. Entonces, voy a aquí, listo. Se va a volver a ubicar en otra pose. Pose 1 y se va. Recuerden, la intención es hacer la estructura simplificada. Sinteticemos, sinteticemos lo que viene siendo
el tórax y esas partes. Y los brazos y piernas pueden ser palitos. Realmente no es muy importante. En este punto nos quedan 9 segundos. Nos interesa capturar la globalidad de la pose. ¿Listo? Pose 2. Time. Se fue. Si notan ustedes aquí, se están aplicando algunos principios de animación, como estirar y encoger. No es que se los inventaran por allá los viejos de Disney, sino que es una forma en la que el cuerpo humano funciona también. Les quedan 12 segundos. Time. Para teñir, me cuentan mientras tanto cómo les fue. Ahora sí alcanzaste, Sophie, a dibujar un poco más de la estructura del cuerpo. Vamos a leer a Sophie. Ajá, listo. Sophie nos dice que sí, que le fue un poco mejor completando la estructura. La magia de entender el dibujo está en comprender rápidamente los volúmenes y traducirlos en pocas líneas. ¿Listo? Es como la magia del ilustrar, del dibujar cuerpo humano o cualquier cosa. Traducir el volumen. Listo. Ya reteñí un poco más. Sigo como con la misma estructura, pero ya tengo convincentes un poco más las poses. Hay una cuestión, usar el reverso de la hoja para no ensuciar tantas. Hay una cuestión para poder facilitarnos la comprensión. Voy a mirar una pose que tenga como... esta funciona bien. Y es que antes de dibujar el cuerpo como tal, yo debo pensar en una línea que sintetiza el movimiento, la posición del personaje. Eso se llama línea de acción. Y la línea de acción es entender hacia qué dirección están marcando las partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, si ustedes primero interpretan mejor la línea de acción de la pose, ustedes ya después van a empezar a entender la dinámica del cuerpo, cómo funciona esa dinámica en el cuerpo, ¿sí? Y esto es lo que se usa mucho en animación. Cuando ustedes están haciendo las poses de su personaje para animar, pronto quienes ya están en esa fase entienden, para los que no, pues cuando uno está realizando las poses del personaje debe tener en cuenta que las siluetas deben ser claras, que las siluetas de la pose del personaje deben ser claras. Entonces, si yo ya tengo marcado esto,
Yo ya entiendo, por ejemplo, por qué la dirección de la cabeza está tan hacia atrás, ¿no? Y porque entiendo esta dinámica del cuerpo, que es la línea, coloco al derecho. ¿Sí ven? Entonces, una manera también de empezar a hacer una estructura es entender que parte de una línea de acción, de una línea que sintetiza el movimiento, de un flujo del cuerpo. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Entonces, primera regla para poder construir anatomía, hay que sintetizar, hay que volver formas complejas más sencillas. Y ahora, ¿qué viene? Mis queridos saltamontes, ¿ya tienen lista la plastilina? Yo acá ya tengo, voy a usar morada. Es que tengo un crossover de colores que tengo color lila con matices verdes. Listo. Entonces, ¿qué pasa con la plastilina? A veces nosotros pensamos que la única manera de comprender las cosas es a través del formato bidimensional y pues resulta que no. Nosotros vamos a hacer el mismo ejercicio de simplificación de las tres partes del cuerpo más principales que serían cabeza, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una bolita que represente la cabeza. No la hagan tan grande porque pues toca manejar la proporción. Entonces vamos a hacer una bolita que represente la cabeza. Un poquito ovoide, no tan redondeada para representar la cabeza. Luego pues vamos a hacer una bolita que proporción sea más grande para la parte del tórax, ¿cierto? Entonces, lo mismo. Voy a mirar las proporciones, está un poco más grande, entonces voy a reducirle más. Vamos a hacer un figurín que vamos a estar moviendo y aplastando para hacer nuestras poses de estudio. Yo creo que la mejor forma, esto sí es una convicción muy personal, pero yo creo que la mejor forma de estudiar anatomía es a través del ejercicio de la escultura, porque allí es donde uno comprende un poco más los volúmenes del cuerpo. Para el tórax, si ustedes se dan cuenta, vamos a usar este modelo de acá. El tórax es un poquito más redondeado que la cabeza. Aquí voy a sacar mis poderes haciendo arepitas. Y lo voy a achatar un poco. O sea, voy a tratar de que no esté redondeado, sino más bien como un cilindro aplanado. Miren ustedes, acá está un poquito más aplanado, ¿cierto? ¿Y qué característica tiene el tórax? Que en la parte inferior tiene una muesquilla, porque se divide el tórax. Entonces, así con el dedito, ustedes pueden dividir la forma. Y la aplastan un poquito, ¿sí? Para hacer la construcción del tórax. ¿Alguna vez han hecho este ejercicio de transformar el cuerpo humano en moldearlo con algún material? ¿Alguno de ustedes? ¿Ninguno? Sofi nos está escribiendo. Gracias, Sofi, por participar. Y a David, no me hacen sentir tan solita. Ah, ok, 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 súper. Eso es súper importante porque te va a hacer entender los volúmenes. Cuando terminen de moldear esa parte se va a separar un poco, pero la forma tiende a reunirse de nuevo. Entonces la aprietan un poquito, como que la intentan cerrar. Lo otro es que las costillas a la altura, en la parte frontal, tiende a ser un poquito más elevado
que en la parte de atrás, porque está, digamos que está protegiendo los pulmones, entonces tiene como esta particularidad. Entonces, miren, vamos como la canción. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Entonces acá tengo la cabecita, ponerlo así para que ustedes lo vean. Y acá tengo el tórax. Ay, toca que lo hagas después, ¿listo? O hazlo con arruga papel, también se puede. Arruga papel. Y le vas dando formas y lo mojas un poquitico. No lo vayas a mojar mucho porque entonces se va a volver un masacote. Y voy a hacer la pelvis. La pelvis es un cuenco. Entonces aquí vamos a hacer como una bolita, ovoide también, como alargada hacia los laditos, como esta, así. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tratarle de dar la forma de un calzón, ¿cierto? Como donde saldrían las extremidades, como que quede triangular, un poquito triangular, sí, como un calzoncito. Y van a empezar ustedes a ahuecar la forma, como si fueran a hacer una tacita, ¿sí? Un calzón, van a hacer un calzón literal. Con los dedos, ustedes van a darle la forma de la pelvis. Yo creo que sus cerebros en este momento están siendo felices porque este trabajo con las manos lo genera dopamina y serotonina que no se imaginan. Van a ir aplanando la parte de abajo porque no puede quedar tan puntuda. Debe tener como el asentamiento del pubis, se llama esta zona. Va nuestro calzón. Si quieren encender la cámara y mostrar cómo les está quedando su modelo en plastilina, genial. Válido, válido, válido. Yo voy a achatarla un poquito porque está como muy gruesa, pero básicamente miren cómo quedó mi formita y por dentro pues un poco hueca. Y ya tenemos nuestra, nuestro modelo de cabeza, pelvis y ay, acabo de notar algo. Me toca volverlo a seguir. Depende la pelvis, y aquí sí nos vamos a ir a la minucia, pero si es una pelvis femenina, la pelvis femenina depende del tipo de cuerpo también, pero tiende a tener una similitud con la estructura ósea superior, con el tórax. La estructura de la pelvis masculina es mucho más cerrada, ¿sí? Entonces ya voy a hacer las dos, pero esperen, corrijo esta que me quedó muy grande. Voy a hacer la femenina primero y luego hacemos la masculina. La femenina es un poquito más en ángulo, la masculina es más cerrada. Esas sutilezas son las que empezamos a identificar y la que hacen que una estructura ósea de una mujer sea muy distinta a la de un hombre, biológicamente hablando y pues ya a nivel de representación también. Entonces, ahí le hice rápido, esto sí más coherente, miren la proporción de los dos elementos. Tiene más lógica. Esto sería la proporción de una mujer. Si ven, digamos que el ángulo es un poquito más abierto, la de un hombre es distinta y es más pequeña. Esa parte es más pequeña, visualmente hablando, ¿no? Porque está más condensada. Entonces este ángulo acá es mucho más arriba. Voy a volver a hacer un calzón para tratar de ilustrar, moldear un poquito cómo sería la pelvis masculina respecto de la femenina, que sí es distintísimo, obviamente, por cuestiones biológicas.
Esas sutilezas son las que me ayudan a mí a estudiar un poco mejor anatomía, ¿sí? Desde lo formal, desde lo biológico, porque la estructura de un vaquero eh, debe ser así y porque una vaquera debe ser asá, ¿cierto? Sutilezas que no importa si están haciendo cartoon o si están haciendo diseño de personajes realistas, pues se va a notar. Miren la diferencia entre una y otra, y es que esta es mucho más inclinada. Ay, qué chévere, gracias. Esta es mucho más inclinada hacia arriba que esta es más abierta, pues por la capacidad de engendrar, ¿no? Miren aquí, creo que fue Adriana. Sí, nos comparte su modelillo perfecto. Entonces, ¿qué vamos a empezar a marcar? Con un lapicito que de pronto no estén usando, un palito, las tijeras, lo que tengan a la mano. Yo tengo acá a la mano unas tijeras. Ustedes van a empezar a marcar líneas centrales. Digamos, aquí en el tórax, marqué esta línea para decirme que es el centro. ¿Listo? La cabeza lo mismo. A la cabeza le vamos a hacer una pequeña adición. Y es que a la parte de los lados van a aplanarla. Los lados los van a aplanar, ¿sí? De esta manera, como que los vaya a pellizcar. Y puede ser con la superficie, la parte de la cara la van a achatar también. ¿Listo? Resulta que el cráneo no es redondo, redondo, ¿cierto? Tiene una bóveda, la bóveda craneal. La bóveda craneal tiene una protuberancia en la parte de atrás, que es la que nos permite almacenar nuestro potente cerebro, lo que significa que es erróneo dibujar o representar las cabezas sin esta bóveda cuando estamos haciendo estudios. ¿Listo? Entonces, van a añadirle una masa de plastilina a la parte de atrás de la cabeza. Sin exagerar, no tanta, de a poco, para que les quede la forma craneal como pues anatómicamente es la correcta. Voy a ir achatando. Entonces ya no les va a quedar una forma como tan circular, sino que más bien les va a quedar una forma como así, ¿sí? Como con la protuberancia de la bóveda craneal. A veces se nos olvida representar ese volumen y pues las cabezas nos quedan extrañas. La parte frontal del cráneo es más bien plana. Estoy haciendo acá es aplanarla un poquito. Y los lados también son planos. De esa manera podemos construir una cabeza. Y cuando ustedes estén dibujando una cabeza, se van a acordar de esto que están haciendo con las manos y la plastilina. Se van a acordar que hay que achatar a los lados. Se van a acordar que hay que agregar un volumen en la parte de atrás de la cabeza, porque eso es lo anatómicamente correcto. Digo que cuando hacemos estudios, porque a veces hacemos personajes muy cartoon, que pues la estructura no la tienen tan al canon, ¿sí? Entonces, pues hay que tener eso en cuenta. Pero si estamos estudiando la estructura, nos sirve hacerlo siempre. ¿Listo? Entonces, vamos ahí aplanando un poquito, dando forma. Recuerden aplanar la parte frontal y ya ahí ya vamos generando. ¿Listo? Entonces, mira, más o menos esta es mi estructura de cráneo. ¿Listo?
Voy a desplazar un poquito el volumen del mentón hacia atrás. Justamente porque esa parte del cráneo no tiene tanta masa ósea. Y recuerden, eso que ustedes están haciendo ahorita con las manos y la plastilina, pues es lo que traducimos finalmente a nuestras representaciones anatómicas. Listo, aquí ya tengo la cabeza. Ahora sí, ya tengo eso marcado. Entonces voy a marcar con cualquier elemento que tengan a la mano la mitad de la cabeza en línea vertical y la mitad de la cabeza en línea horizontal. Con un lápiz pueden hacer las cuencas un poquito más abajito de donde estaría el, el centro de horizontal. Como estamos trabajando pequeño, pues por eso lo hacemos así. Si tuviéramos más plastilina, pues lo marcamos diferente. Y recuerden que la medida para poner la nariz de acuerdo al canon, porque no todas las personas tenemos la nariz ahí. Miren, acá está mi carita. Es que es la mitad que existe entre la línea de los ojos y la donde estaría la parte inferior va la nariz. Entonces ahí voy a marcar otra lineecita y un cuarto iría la boca. Entonces, ¿qué no estoy haciendo a Jason? Por si se pregunta. Y aquí pues marcó los dos orificios. Bueno, así sería bueno con la misma tijera marcar los orificios de la nariz. Como estamos trabajando tan pequeñito, no, eso se vuelve complicado trabajar. Hay un material buenísimo para trabajar, solo que es costoso y es difícil de conseguir. Es la arcilla polimérica. La arcilla polimérica funciona como la plastilina hasta que uno la hornea, porque una vez horneada queda durísimo, queda durísimo. Entonces, de pronto si les interesa este tema de esculpir las figuras, de pronto les llama la atención, pues es un material bueno para trabajar. Voy a borrar un poquito las líneas que marqué con los dedos como para... Y voy a tratar de marcar con más delicadeza la nariz. No, que otra vez fue muy fuerte. Menos mal es plastilina y la podemos borrar. De acuerdo a la estructura ósea, o sea, literal, toda esta parte de acá está totalmente separada. Más o menos está acá. Está separada del cráneo. Sí, está la mandíbula y es donde se articula. Ahorita le corrijo la nariz porque no me quedo en el centro. Voy a abrirle un poquito la boca para que se ría con ustedes un poquito. No es taller de máscaras de Halloween. Pronto pues si pensaban que estaban en el taller de manualidades para Halloween. No, con más precisión. ¿Listo? Y ahí ya marcamos lo básico de un cráneo. Obviamente que más trabajo, más detalle,
nos va a quedar más bonito. Pero para el ejercicio de estudio nos funciona esta estructura básica, ¿listo? Pónganle un nombre, háganlo su amigo de dibujo, que se vuelva parte de su familia, porque sin duda es o sea, una de las mejores estrategias que podemos implementar para estudiar anatomía es hacerlo a través de la observación del volumen, de sentir los volúmenes. Aquí más o menos tengo mi cráneo. Estoy quitándole algo de volumen a la parte de abajo porque tenía mucha plastilina. Entonces estaba muy desproporcionado. ¿Cómo le coloco a mi calaverita? Estoy pensando en ponerle un nombre. A la parte después de la nariz viene un volumen muy pequeñito, que es lo que nos hace familiares de los primates. Pues voy a añadirlo con una lineecita de plastilina y luego la fundo un poquito con los dedos, porque esta forma pues es sobresaliente. La mandíbula superior es un poco más sobresaliente que la inferior, lo que nos permite morder, ¿cierto? Entonces es un volumen extra. Ya si quieren entrar en más detalles hasta los dientes le pueden hacer, pero pues digamos que para esta parte del ejercicio no es como tan necesario. Listo, ¿cómo van con sus cráneos? Ya tenemos pelvis, tenemos cráneo, bueno, yo tengo pelvis masculina, tengo pelvis femenina, tengo tórax y ya tengo como el inicio de un cráneo, ¿sí? Estamos involucrando el volumen. Miren lo que se puede hacer pues ya en un formato un poco más amplio, un formato un poquito más grande a nivel de escultura. Aquí yo ya tengo a mi amiguito. Entre más figuras así hagamos, mejor, más vamos a comprender el volumen y vamos a empezar a diseccionar. Entonces, ¿cuál es la idea? Ahora que ya tenemos nuestras figuras básicas, vamos a tomarlas en una mano y vamos a empezar a representarlas en diferentes ángulos. ¿Listo? Digamos, desde un ángulo frontal, desde uno más 3/4 mirándolos, digamos que directamente. Es como el siguiente ejercicio. A mí ya se me manchó un poquito la hoja, entonces voy a empezar a representar eso que hice con la plastilina, que entendí que esto es chato, le quité un pedazo, que entendí que hay una línea en la mitad, que entendí que esto tiene un volumen atrás, porque yo se lo añadí, que esta parte es un poquito más recta, entendiendo que a la mitad de los ojos, pues del cráneo, van haciendo como las cuencas. Que más o menos a esta altura ven estando la nariz, entendiendo que esta estructura acá se ancla
Esto está un poco abierto, ¿cierto? Entendiendo esas dinámicas de la forma, ya puedo representar desde otro lugar, no solo desde lo bidimensional, sino también desde lo tridimensional. ¿Listo? Y no hay nada como estudiar desde la realidad. Realmente eso es la mejor práctica que puede uno hacer. Pues ahí ya tengo esa pose y la vamos a mostrar en cámara para que se note, pues, cómo empiezo yo a integrar eso que acabo de hacer en plastilina con el dibujo como tal anatómico. Ahora voy a dibujarla del otro costado. Porque es esto, es interpretar que esto va chato, que acá también le quitamos un pedazo, que aquí hay un volumen atrás. Digamos, en este caso la línea está un poco más a los 3/4, la línea de la mitad. Está más lateral que a 3/4, era lo que iba a decir. Aquí hay una estructura ósea. Y pues ya se vuelve distinto el estudio. Ya el estudio no es netamente interprete el volumen bidimensional, sino también interprete el volumen tridimensional. Lo mismo vamos a hacer con la caja torácica. Entonces, ¿cómo se ve la caja torácica desde este ángulo? Como un poquito en perspectiva. Entender esos volúmenes es lo que nos va a dar la diferencia de cómo ver el cuerpo humano. Ya les muestro en cámara. Miren, entonces, por ejemplo, acá estaría el tórax en ese ángulo. Sí, va a variar el ángulo ahora. Si empezamos a hacer estos estudios de una manera mucho más minuciosa, eh, el moldear nos va a ayudar muchísimo a entender volúmenes y cuando pasemos a la ilustración va a ser mucho más sencillo, en el sentido que vamos a tener más herramientas para entender el volumen, que creo que siempre resulta siendo una de las cosas más difíciles de integrar cuando uno está empezando. La comprensión del volumen es bastante complicada a veces, pero es un hábito que se entrena también. Bueno, ¿cómo vamos? Ya Adriana envió su avance, ya envió su figurín. ¿Y ustedes los demás cómo van? Pasar a la pelvis. Uy, se durmieron los muchachos o están muy concentrados ilustrando. La verdad, profe, ahorita yo no tengo. Perdón, no se me escucha. No, profe, la verdad es que yo no tengo lo de la plastilina, no sabía que tenía que traer. A Ah, ver, lo sí. único que estoy haciendo ahorita es teniendo un bocetico aquí que estamos haciendo. Ah, listo, perfecto. Te consigues la plastilina después, créeme que esto va a ayudar muchísimo en tu proceso.
Preguntan, Dime. ¿sirve la arcilla también? He visto también que hay gente que lo hace con arcilla. Lo que pasa es que la arcilla, si vas a manejar formatos pequeños, o sea, la arcilla del bar, se tiende a romper porque necesita mucha humedad. Entonces la arcilla sí tiende a romperse, a fracturarse. Creo que quiero saber cuál voy a coger. La polimérica es una opción, pero es costosa, más dura más tiempo. La arcilla polimérica. De hecho, el figurín se hace con alambre y en justamente estas tres partes en papel aluminio, se construye la cabeza, la pelvis y el torso. Cuando ya está hecho eso involucrado con papel aluminio, se forran las extremidades. Y con las extremidades forradas se empieza a añadir el material, la arcilla como tal. Ah, ok, súper. Estamos viendo tu pantalla. Si este espacio es de taller, o sea que es de involúcrese a hacer. Ya les muestro como los bocetos de los estudios. Y ya finalizamos con otro poquito de plastilina. Vamos a hacer un ejercicio un poquito más de proporciones para diseñar personajes. Entonces, aquí están, digamos que los bocetos de la pelvis, los bocetos del tórax, aquí arriba los del cráneo. Entonces, sí les recomiendo muchísimo hacer este ejercicio de la plastilina. Entonces, aquí viene otra parte del ejercicio que me parece importante para diseñar personajes y demás. Y es empezar a jugar con alterar esas proporciones. Ya sabemos que existen tres volúmenes básicos y grandes, o importantes en relevancia. Lo que vamos a hacer es empezar a hacer tres tipos de cuerpo diferentes, jugando con esas proporciones. Entonces puede ser, esto sí les voy a prestar un poquito en el papel, ¿no? Para que se queden allí. Puede ser una cabeza así, súper chiquitica, pues en comparación con el cuerpo. Más armas, plastilina. Puede ser una figura un poquito más grande para... les recomiendo que sigan a ese ilustrador, se llama Mitch Leview, creo que se dice. Tiene una forma de metodología de enseñar el dibujo bastante interesante. Entonces, si no lo siguen todavía, les recomiendo que lo sigan porque simplifica mucho formas, procesos. Entonces, es bien interesante. Creo que estoy dándole una forma más cuadrada a ese tórax. Entonces, tengo cabeza pequeña, tórax grande y voy a hacer la pelvis más chiquitica. Entonces, alterando esas proporciones que estábamos pues hablando ahorita, esas tres formas básicas. Entonces, si yo medio bordeo un poquito el personaje con cuidado, voy a tener en su silueta más o menos como esta estructura. Que puedo jugar con los pies, digamos que los pies también los quiero chiquiticos. Aquí voy a dibujar las piernas. Y los brazos. Entonces aquí hicimos como un personaje regordete que respetando las proporciones, por ejemplo, que los codos van más o menos a la altura de donde terminan las costillas.
las manos aquí, pues hacemos una estructura interesante. Voy a decir el próximo personaje, que va a ser más alargadito. Voy a hacer que las formas sean mucho más alargaditas. ¿Hace cuánto no, los que sí tienen plastilina o los que no? ¿Hace cuánto no agarraban plastilina para moldear? En el año 1600. Pam, Desde el pam, pam. colegio. Hace rato. No, tengan plastilina en la casa. No, yo hace como 2 años Desde después que de el hacer una día no terapia. mandó. Ah, ok. Sí, eso también funciona para rehabilitar motricidad fina. De, Sí, señora. Es que me de corté hecho, un dedo estaba con un bisturí pensando. y me tocó hacer para no perder la Ah, movilidad. pero ¿cómo vas con ese proceso? ¿Mejor? Mejor, sí, señora, muchas gracias. Ah, bueno, me alegro que hayas recuperado. Yo tengo una De, condición en mis manos. Yo, yo tengo temblor en la mano derecha. eh, porque por el que yo del túnel carpiano y me quedó esa situación en mi mano derecha. Entonces, mis trazos tienden siempre a ser muy ondulantes. de hecho, Sí, profe, yo estaba pensando. Es que yo he visto bastante el tema de lo de la arcilla, diseños de muñecos de arcilla. ajá, Que interesado en hacer ese tipo de figuras. Aunque ve. no sé si de pronto el Sena ahorita bueno, ahorita o pronto saquen un curso así de manualidades con arcilla. Voy a mirar a ver si hay, porque la verdad no conozco si tiene oferta del tema en arcilla, pero Entiendo. sí, chévere, chévere. Mm, es- igual si no, pues está YouTube. Esto es más de coja y hágale. No, no tiene otra ruta. Este personaje, por el contrario, el otro me quedó más pachoncito, regordete, y este lo hice más, como más alargado, ¿no? Pues basándome en la misma estructura de las tres formas. Va a ser una última y ya con eso hacemos como unas apreciaciones respecto al taller. Recomendaciones, sálganse un poco de la pantalla, rasguen papel, mm, como cuando éramos niños que esas eran las tareas, porque esto le hace mucha falta al cerebro, la plástica le hace falta para vincular. Y también es otra forma sensorial de comprender, porque obviamente yo puedo pasarme horas, dibuje, que dibuje, y va a llegar un momento en que lo voy a comprender, pero resulta que cuando uno tiene experiencias sensoriales se vuelve más significativo para el cerebro aprender. Por eso hay mucha gente que le gusta salir a hacer, es que me faltó algo, les gusta salir a hacer sketchbooks por la calle y dibujan en la calle, ¿cierto? Personas, carros, arquitectura. Es muy vivencial porque no solamente está pendiente de lo que está observando, sino que también está vinculando los olores, la sensación del viento, todas esas cosas también suman información. Entonces, también la invitación es que eh, tengamos como esas interacciones afuera, ¿sí? Esas interacciones de salir a bocetar, no necesitan grandes cosas, un cuaderno, hagan, hagan grabado con las texturas que encuentren, cogen con la técnica de flottage, se llama eso. O sea, nunca hicieron el ejercicio de la monedita y que uno la ponía encima debajo de un papel y uno después con un lápiz la calcaba.
Sí, ¿cierto? Hagan eso con las texturas que encuentren. Miren que esos son ejercicios de exploración sensorial que va a mejorar muchísimo su arte. Con hojas de árboles, con el asfalto, con ladrillos. La gente pensará que están locos, pero ustedes son artistas, entonces sí, se vale, se vale. Vamos a moldearle el calzón a esta última anatomía, que es un poquito más femenina, y hacemos las conclusiones del taller y la invitación a que sigan explorando desde la parte manual, no solamente, pues lo digital es por el medio principal que vamos a trabajar, pero recuerden que hay que darle nuevas conexiones a nuestro cerebro para que ese cerebro tenga más información, ¿cierto? Acá sí le voy a hacer como un poquito de cuello. Aquí los brazos. Se me movió las costillas, se me movieron las costillas. Listo. Y acá. El garabato de los brazos. Vamos a cortarlo antes. Listo, tenemos 3 tipos de anatomía distintas, variando posición, tamaño y forma. ¿Listo? Entonces, para que entendamos que el estudio de anatomía no parte de sabernos cómo se llama el músculo que queda en el cuello, que cuál es el que tiene el nombre más largo, el esternocleidomastoideo, que cómo se llama este hueso. Digamos que nuestro estudio anatómico más funcional es entender cómo estas formas se traducen a una estructura sencilla, pero tridimensional. Ahí sí es importante empezarnos a alejar. De pronto para plantear proporciones, este ejercicio es muy bueno, pero resulta que nosotros necesitamos empezar a entender esa forma en el espacio, esa forma con volumen. Entonces es vital e importante que dejemos de pensar de manera plana. Eso va a hacer que cuando hagamos una hoja de personaje, que es cuando tenemos que representarlo en varias vistas, sea mucho más sencillo hacerlo. Que si el personaje tiene que cambiar una expresión porque lo estamos animando y va a girar la cabeza y va a estar enojado o feliz, nosotros entendamos cómo se modifica esa estructura de una manera sencilla para luego hacerlo. Entonces, estudiar anatomía para un animador es como aprender a hacer oraciones para un escritor, ¿sí? Porque de esa manera va a tener insumos para poder mover su personaje sin limitaciones, que a veces eso es lo que tiende a pasar, ¿no? Uy, voy a hacer mi personaje de frente porque no tengo como la capacidad de dibujarlo en otro ángulo. Pues de pronto no tienes la capacidad de dibujarlo en otro ángulo, pero sí puedes hacerlo en un modelo sencillo así de plastilina y empezarlo a girar y eso te va a dar una idea de cómo hacerlo. Entonces la invitación es esa, simplifiquen para poder estudiar y usen insumos que sean un poco más allá de la pantalla. Se van a divertir más, van a liberar dopamina, van a cambiar el chip, van a hacer nuevas conexiones neuronales y van a estar un poquito más nutriendo su trabajo artístico. Uy, miren acá, Valentina. Voy a ponerte acá, Valentina, porque quiero. Mira, uy, qué nota, gracias por compartir tu proceso. Miren qué nota, Valentina está ahí, pero miren, hizo piernas, de todo, súper, Valentina, muy bien. Hiciste tus cráneos y mira, ahí estás moldeando, qué nota que se gocen estos espacios que son más allá de la
digamos que la formalidad de la evidencia. Gracias, Valentina. Qué nota. ¿Alguien más estaba haciendo el ejercicio? Yo sé que Adriana también. Y los demás. Sofía, Sofía. Uy, uy, Sofía, Sofía. Eso, Sofía. Súper, mira, qué nota. Muy bien, lo entendiste. Son esas tres formas y así se trabaja. Qué bien, qué nota. Uf, me alegra que estén haciendo el ejercicio. Qué chévere. Listo. Entonces les voy a compartir este tablero, esta pizarra, al pizarrón, para que cuando tengan un espacio puedan cargar aquí sus ejercicios. Recuerden que sí, la práctica hace al maestro, pero no es solo hacer por hacer, hay que comprender primero, hay que hacer las cosas con presencia y con conciencia. Entonces, ¿qué significa? Que si yo estoy estudiando anatomía, en lugar de repetir 20.000 dibujos que siguen fallando por lo mismo, ahora me voy a poner en la tarea de estudiar cómo es esa estructura. Ah, es que siempre me quedan más largas las piernas y el cuerpo chiquito, no entiendo por qué. Vamos a estudiar por qué. Eso hace la diferencia. Una práctica pueden tardar años y van a demorarse mucho más tiempo en llegar al camino. ¿Por qué? Porque de pronto no lo están haciendo con un grado de análisis, sino que solamente están entrenando la mano. Y la mano se va a volver muy ágil haciendo trazos, pero no va a poder reproducir algo que está en la función cerebral, que es el observar, primero ojos, y comprender esa información que nos llega. Entonces, por eso soy tan enfática en que hay que practicar de manera inteligente. ¿Listo? Entonces, nada, quería agradecerles por acompañarme en este espacio. Me divertí mucho haciendo figuritas de plastilina y dibujando un poquito con ustedes. Recuerden que la anatomía es muy extensa, porque pues aquí no vimos pero apenas vimos la A del acto de estudiar anatomía, pero tenemos una base muy sólida para poder practicar a futuro con el diseño de nuestros personajes y con la animación de nuestros personajes. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, duda, apreciación del taller que quieran compartirnos? Nope. News. Hoy Mara nos está escribiendo. Ah, me alegra que te haya gustado y que la practiquen un montón, no solamente con anatomía antropomórfica, sino también zoomórfica. Y tratemos de entender cómo va a aplicar esa estructura de cabeza, de torso y de pelvis para animales. O sea, esta estructura se vuelve transpolable a cualquier criatura que quieran generar. ¿Listo? Me alegra que hayan pasado un grato ameno algunos de ustedes y pues nada, recuerden que este taller queda grabado para su consulta y estará cargado en plataforma entre hoy y mañana. Que se disfruten. Que nota que se lo hayan disfrutado. Yo también lo disfruté. Cuídense mucho, creen mucho, diviértanse, que pues esto es un juego. Y nos vemos en la próxima semana en nuestras sesiones. Todavía no tengo claro. Y ahí les pregunto, seguimos con el tema de diseño de personajes para el próximo taller o quieren abordar algún tema extra. Ay, no, no Yo sé. creo que el diseño de personaje está bien, la verdad hace falta mucho de eso. Sí. Listo, Es que va. creo que también yo diría por eso que
No sé, siento que sí tengo conocimiento de diseño de personas, pero siento que hay algo más que tengo que fortalecer. No sé, pero algo me lo dice. Ok. Listo, entonces nos vamos con la parte 3 de este taller. Digamos que la anatomía era complementaria A. De pronto voy a orientar el próximo taller a técnicas de creación de personajes de lo creativo, desde la plástica, también para que juguemos un ratico con materiales. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Vale, entonces les estaré avisando fecha, porque ya sería como el último taller del año, porque en diciembre pues el calendario es muy cortico y no se alcanzaría, pero pues nos vamos a disfrutar ese último taller en noviembre y ya esperas del próximo año, ¿listo? Que tengan buena noche, hasta luego. Gracias, profe. Muy buenas Vale, noches. bueno, que estén bien. Good nice. Good night. Chao, profe, buenas noches.